Iniciamos un nuevo capítulo de historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas, en medio de su ofensiva final contra la Alemania nazi, entraron en un campo de concentración que pasaría a la historia por ser uno de los lugares donde el ser humano ha cometido los mayores horrores y crímenes: Auschwitz. Lo que encontraron las tropas soviéticas era un campo de exterminio y muerte en el que habían sido asesinadas 1,1 millones de personas en apenas 5 años, la mayoría judías, y del que solo unas miles habían logrado sobrevivir en condiciones infrahumanas. En France 24 lo recordamos con motivo del 80 aniversario de su liberación. La Alemania nazi decidió crear el campo de Auschwitz en lo que eran unos antiguos barracones del ejército polaco. Los nazis ya habían utilizado campos de concentración y trabajo en territorio alemán previamente, pero en la Polonia ocupada decidieron crear unos nuevos que sirvieran para exterminar a personas en masa, como medida para deshacerse de los millones de judíos que para 1940 ya tenían concentrados en las principales ciudades polacas. Como todos los campos, Auschwitz estaba bajo supervisión directa de las SS y de su líder, Heinrich Himmler. Himmler designó como líderes del campo a Rudolf Höss hasta mediados de 1943 y después a Arthur Liebenstell y Richard Bael. Ellos fueron los encargados de dividir el campo en 3 y ampliarlo, y bajo su supervisión fueron creados los barracones, cámaras de gas y crematorios. El campo de Auschwitz estaba formado por Auschwitz I, un recinto construido en ladrillo que sirvió como centro administrativo y campo de reclusión para comunistas, polacos y criminales comunes alemanes, y en él existían unas relativas mejores condiciones, aunque en 5 años fueron asesinadas 70.000 personas. Más tarde se creó Auschwitz-Birkenau, por el que pasaron más de 1 millón de personas, el 90% de ellas judías, la mayoría de las cuales murieron en alguna de las 4 cámaras de gas. Y por último estaba Auschwitz III, un campo de solamente trabajo forzado. Además de esto, en sus instalaciones se realizaron experimentos médicos a cargo de Josef Mengele, que mataron a decenas de personas. Después de que Hitler decretara en 1942 la llamada solución final para exterminar a todo el pueblo judío en Europa, Auschwitz se convirtió en un centro de llegada para cientos de miles de judíos. Algunos de ellos eran seleccionados por personal de las SS para realizar trabajos forzados, aunque la mayoría, especialmente las mujeres, los niños y los adultos mayores, eran enviados directamente a cámaras de gas para ser asesinados y posteriormente cremados. Los seleccionados para trabajar no tenían un mejor futuro, ya que la esperanza de vida para un hombre joven rondaba los 4 o 6 meses en el campo de concentración. La mayoría de imágenes que nos quedan de Auschwitz y las que hemos visto en este programa son tras la liberación de los soviéticos en 1945 y muestran el panorama que se encontraron al llegar. Pero apenas quedan documentos visuales del periodo de dominio nazi debido a que muchos fueron destruidos por ellos mismos. El relato de los supervivientes es lo que ha hecho que se pueda sobredimensionar el horror que se vivió en ese campo entre los que fueron designados para los trabajos forzados. Relatos como el del libro Si esto es un hombre, del escritor italiano Primo Levi, quien era comunista y judío y estuvo 11 meses en Auschwitz, han ayudado a preservar la memoria de lo ocurrido. Los exterminios se aceleraron las semanas previas a la llegada de los soviéticos y cuando estos arribaron a Auschwitz se encontraron un panorama desolador. Los miles de supervivientes vagaban sin rumbo en un estado famélico y miles de cadáveres se apilaban en todos los rincones del campo. Ellos fueron los primeros en mostrar al mundo estos horrores. Los aliados sabían de la existencia de estos campos de exterminio, pero nunca dimensionaron su gravedad hasta que pudieron entrar a ellos. Aunque en un principio Stalin quiso destruir Auschwitz, los propios supervivientes pidieron que se mantuviera para recordar el crimen.
Rudolf Höss, el primer jefe del campo, fue capturado por los británicos en 1945, compareció en los juicios de Nuremberg y fue ejecutado en la horca frente a una cámara de gas en Auschwitz en 1947. Liebenschel también fue ejecutado en Polonia en 1948 y Baer, el último jefe, huyó en un inicio, pero fue capturado años después y sentenciado a cadena perpetua. En prisión, él decidió suicidarse. Sin embargo, de los 6.500 soldados detenidos por estar en el campo, solo 750 recibieron condenas. En cuanto a Heinrich Himmler, el líder de las SS e ideólogo de Auschwitz, fue detenido por tropas británicas en 1945 y durante su inspección se suicidó. Auschwitz es hoy en día un centro de memoria histórica al que todo el mundo puede acceder. Se ha convertido en la representación del horror del Holocausto cometido por los nazis y su principal objetivo es luchar contra las teorías negacionistas, infundadas y totalmente falsas, y lograr que 80 años después y durante mucho tiempo más no se olviden las atrocidades que se cometieron allí. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24.com.